Hola, ¿qué tal? En el siguiente video vamos a ver un poco de campos eléctricos y vamos a ver un poquito tanto de la teoría y un problema para pues que quede bien integrado. Entonces, veamos primero qué es un campo eléctrico. Bueno, anteriormente habíamos estado hablando de la ley de Faraday y pues en ella se veían envueltas cargas. Bueno, resulta que este mismo científico descubrió que hay como unas líneas invisibles que emanan o caen dentro dependiendo ya sea si es una carga positiva o una carga negativa. Entonces, él descubrió que tanto las cargas positivas como las negativas generaban un campo y a estas líneas se les llamó líneas de campo eléctrico. Entonces, nosotros por ejemplo aquí tenemos una línea concretamente de un campo eléctrico y se dice que siempre la línea del campo eléctrico es tangente a cualquier punto que está en la dirección. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo un punto P sobre mi campo eléctrico, la dirección de mi campo eléctrico va a ser tangente a este punto. Es decir, que solamente toca ese punto y no vuelve a tocar otra vez a la línea del campo eléctrico. Ahora bien, como había mencionado, las cargas positivas distribuyen el campo eléctrico hacia afuera y las cargas negativas hacia adentro. Algo que pasa en las dos es que evidentemente entre más cerca yo esté de mi carga, ya sea positiva o negativa, más fuerte es la fuerza de mi campo eléctrico. Eso quiere decir que si lo vectorizo, estando cerca, mi campo eléctrico sería algo así. Se representa con la letra E, el campo eléctrico, y pues es un vector. Aquí como podemos ver estoy cerca de mi campo eléctrico. Sin embargo, si yo estoy lejos, pues mi vector va a ser más chiquito. ¿Por qué? Pues porque la línea de campo, la fuerza que siente el campo eléctrico por fuera es menor a que si estoy por dentro, o sea, estando más cerca de mi carga, ¿no? Y va a pasar lo mismo exactamente con la negativa. Entonces, en este caso, el científico Faraday descubrió y además otros científicos también descubrieron estas líneas de campo. A continuación, por aquí te voy a poner una imagen donde se representa aún mejor cómo se interaccionan tanto una carga positiva con una carga negativa y cargas positivas y positivas. Como habíamos mencionado, las positivas y positivas se repelen. Entonces, las mismas líneas de campo, como las dos quieren pues salirse de otra, pues se forma algo muy curioso. Al igual que cuando son opuestas, es decir, una positiva y una negativa, se forma como una elipse, un tipo de balón. Ahorita lo van a estar viendo. Entonces, ahora sí, ya habiendo hablado de eso, antes de ver el problema vamos a definir algebraicamente cuál es el campo eléctrico. El campo eléctrico está dado, bueno, sabemos que es un vector y está dado por la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado. Entonces es muy similar a la ley de Faraday, pero la diferencia es que pues en este caso solamente es sobre una carga. ¿Ok? Ahora bien, viendo el problema tenemos lo siguiente: dos partículas con carga Q1 de 0.5 nanocoulombs y otra de Q2 de 8 nanocoulombs están separados por una distancia de 1.20 metros. Antes de ver la pregunta, pues vamos a realizar, como en cualquier otro problema físico, pues el diagrama. Entonces, vemos que no aparece el signo negativo. Evidentemente, entonces nos están diciendo que las dos cargas son positivas. Entonces pongo aquí mi carga Q1 de 0.5 nanocoulombs, o sea, cuando es 0.5, perdón, cuando es nanocoulombs, recordamos que es un prefijo que nos quiere decir por 10 a la menos 9 coulombs y están separadas a una distancia de 1.20 metros. Y acá está la otra carga, también positiva, carga 2 de 8.0 por 10 a la menos 6, perdón, a la menos 9 coulombs. Ahí está. Ahora bien, aquí es donde vemos lo de, antes de pues, contestar, vemos que, y leer la pregunta, vemos que evidentemente las dos cargas pues son positivas. Las dos, como vimos anteriormente por las imágenes, se están emitiendo líneas de campo. Y como las dos son positivas, pues no se quieren acercarnos, se quieren alejar una de la otra. Entonces, de hecho, esa es la pregunta. O sea, si nosotros ponemos las dos cargas
considerando el campo eléctrico que están generando, a qué distancia tengo que ponerlas para que el campo total, o sea, el campo eléctrico de ambas combinadas, sea igual a 0. Es decir, que no va a presentar movimiento a pesar de que las dos cargas sean del mismo signo. ¿A qué me refiero con movimiento? Pues en este caso, si yo nomás las dejo ahí, pues va a haber un efecto de repulsión. Las dos cargas no van a querer estar juntas porque tienen el mismo signo, al igual que lo vemos por las líneas de campo. Entonces, la cuestión aquí es en qué punto, a qué distancia deben de estar estas dos cargas para que no suceda eso, el movimiento. Entonces, vamos a solucionar este problema. Voy a pasar esto para acá arriba y continuemos con la resolución. Entonces continuaremos con el problema. Lo que vemos aquí de nuevo es que tenemos el diagrama, las dos cargas, el valor de las cargas, su distancia y pues seguiremos la ecuación para campo eléctrico. Lo que nos está solicitando el problema es efectivamente que los dos campos eléctricos, es decir, el campo eléctrico por la carga 1 debe ser igual al campo eléctrico por la carga 2. ¿Por qué? Porque al momento de que esos dos campos sean iguales, las cargas, a pesar de que sean positivas y, como te acabo de comentar, por las líneas de campo se repelen, pues si no fuera igual se moverían. Pero como vamos a encontrar una distancia a la cual los dos campos sean iguales, las dos cargas se van a quedar fijas y no se van a mover a pesar de que tengan el mismo signo. Entonces vamos a sustituir el campo eléctrico, la ecuación de campo eléctrico. Entonces va a ser la constante de Faraday para el campo eléctrico 1 por la carga 1 sobre, y aquí como no sé la distancia a la que debo de estar, pues lo llamamos x al cuadrado, siguiendo la ecuación. Esto debe ser igual al a la constante de Faraday por la carga 2 sobre, abro paréntesis, y aquí si esta distancia, pongo un eje, y aquí estoy en una distancia x que no conozco porque es lo que estamos buscando, aún así a la distancia a la que yo esté siempre le voy a sumar más 1.2 para llegar a la carga 2. Por lo tanto, a la distancia que yo encuentre más 1.2 debe de ser la distancia a la cual se va a encontrar la carga 2. Y nomás nos va a faltar elevar al cuadrado. Muy bien, lo único que tenemos que hacer aquí es multiplicar cruzado, es decir, este lo voy a mandar multiplicando para acá y este x cuadrado para acá. Entonces me va a quedar x más 1.2 al cuadrado por la constante de Coulomb por Q1 es igual a la constante de Coulomb por Q2 por x al cuadrado. Muy bien, aquí lo que vemos es que las dos constantes pues valen lo mismo. Entonces si yo paso esta constante viendo para acá se me va a ir, me va a quedar 1. Ahora bien, sustituyendo las constantes me va a quedar lo siguiente, x más 1.2 al cuadrado por la carga 1, 0.5 por 10 a la menos 9. Y acá la carga 2 va a ser 8 por 10 a la menos 9, x al cuadrado, ¿no? Porque se multiplica, aquí no hay problema de la multiplicación porque acá sí tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado. Ok, vamos a seguir entonces, acá arriba. Ahora bien, nos queda la siguiente ecuación. Vemos de nuevo que aquí nos queda un factor por 10 a la menos 9 que está multiplicando de ambos lados. Es algo que también podemos cancelar porque al final de cuentas sigue siendo un factor que está multiplicando de ambos lados de la igualdad. Entonces puedo cancelarlo, este con este de acá. Entonces me va a quedar lo siguiente, me va a quedar x más 1.2 al cuadrado por 0.5. Esto es igual a 8x al cuadrado. Nomás cancelamos el por 10 a la menos 9 porque está de ambos lados multiplicando. Entonces si yo lo mando dividiendo, pues se va. Muy bien, nos falta desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces va a ser el cuadrado del primero, que es x al cuadrado, el doble del primero por el segundo, que nos va a quedar más 2.4x, más el cuadrado del
del último o del segundo, que es más 1.44. Y esto sigue siendo multiplicado por 0.5. Esto es igual a 8x al cuadrado. Entonces, nos falta multiplicar término a término. Y nos va a quedar lo siguiente. Entonces, va a quedar 0.5x al cuadrado más 1.2x más 0.720. Esto es igual a 8x al cuadrado. Entonces, vamos a pasar todo esto para acá, restando, y nos va a quedar la siguiente ecuación finalmente. Nos va a quedar 7.5x al cuadrado menos 1.2x menos 0.72. Esto es igual a 0. ¿Y quién está aquí? Pues la famosísima ecuación de segundo grado. Entonces, como yo tengo la ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c, pues voy a utilizar la ecuación general. Muy bien, y ya para terminar, lo único que nos falta es checar lo que son las respuestas. Ya habiendo usado la ecuación general me da dos respuestas. Tengo x1 y x2. ¿Cuál es la correcta? Una es positiva y otra es negativa. Aquí intuitivamente a lo mejor pensaríamos que la positiva es la correcta porque estamos hablando de distancias. Sin embargo, aquí no es correcto ese análisis debido a que tenemos líneas de campo. Recuerden que si yo empujo mi campo eléctrico todavía más hacia adentro de la carga 2, pues todavía me estoy acercando más al campo eléctrico de la carga 2, entonces va a haber más repulsión porque las dos cargas son positivas. Por lo tanto, no me puedo acercar. Lo que necesito es alejarme para que estén en equilibrio las dos y los dos campos eléctricos sean iguales. Eso pasa si yo me alejo menos 0.24 respecto a mi origen. Es decir, que me tengo que alejar hacia la izquierda menos 0.24 metros. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Si tienes cualquier duda, no dudes dejarlo en la caja de comentarios. Por mi parte ha sido todo. Que tengas un excelente día.